profeta Amós. Esto dice el Señor: aquel día renovaré la casa de David convertida en ruinas, taparé sus brechas, levantaré sus muros y la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplirlo. Días vendrán, dice el Señor, cuando el que ara alcanzará al segador, y el que pisa la uva al sembrador. De los montes brotará vino y correrá por las colinas. Entonces haré volver a los cautivos de Israel. Reconstruirán las ciudades destruidas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán de su vino. Cultivarán huertos y comerán de sus frutos. Los plantaré en su suelo, ya no serán arrancados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo y para los que se conviertan de corazón. Escucharé las palabras del Señor. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Escucharé las palabras del Señor. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Escucharé las palabras del Señor. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras que nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús le respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán los días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un parche de tela nueva, porque el remiendo nuevo encoge, rompe la tela vieja, y así se hace luego más grande la rotura. Nadie echa el vino nuevo en odres viejos, porque los odres se rasgan, se tira el vino, y se echan a perder los odres. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Muy queridos hijos, en la primera lectura está implícito un tema que da problema a algunas personas. Y el tema es el castigo del Señor. Hay alguna gente simpática, muy simpática, que juran y perjuran que Dios no castiga porque Dios es amor. Y se equivocan. Y hay otros que, pasándole al Señor nuestros sentimientos de personas malas,
Pensamos que el castigo es una especie de venganza del que castiga sobre el castigado, y también se equivoca. Padre, entonces, ¿cuál es lo que tenemos que tener presente cuando hablamos del castigo del Señor y cuando vemos nuestras acciones? Se parece muchísimo a cuando nosotros vemos a unos niños que están jugando con fuego y nosotros le decimos: no siga jugando, o le quitamos el fuego. Si seguís así, te vas a quemar. Algunas veces llegan la edad que los chavalos, también las chavalas, comienzan a jugar con navajas, con cosas de filo, y uno le dice: no siga jugando con eso porque te vas a cortar. Y hacemos bien si se las quitamos, porque si siguen así se van a cortar. En el primer caso, cuando el niño o la niña se quema, es la consecuencia de su mal actuar, de su imprudencia, de su travesura. Pero se puede ver perfectamente como el castigo de sus propios actos, de su imprudencia. Lo mismo cuando el que se corta, se puede ver perfectamente como el castigo por su imprudencia, por su... Algo así es en nuestra existencia, en nuestra relación con el Señor, con el castigo. Nosotros tenemos nuestro propio diseño de ser humano antes de la creación del mundo. Pero cuando se nos ocurre, como los niños traviesos, juguetones, más que juguetones, traviesos, que quieren hacer su propia experiencia, que no escuchan las palabras de los mayores: no jugues con fuego. Y se nos ocurre, no siendo niños, sino algunas veces, lamentablemente, incluso ya siendo ancianos, y se nos ocurre comenzar a travesear con nuestra propia existencia. Nos pasa algo peor todavía que a los niños. Hacemos una primera prueba, no nos pasa nada. Y entonces incluso pensamos que lo que nos han dicho, la buena educación que hemos recibido, está equivocada y que no me va a pasar nada hasta. Déjenme poner otro ejemplo, si quieren, medio chusco, eso que oíamos de pequeño. Al chaval le regalaron una bicicleta, se consiguió una bicicleta y andaba presumiendo que ya sabía andar en bicicleta. Y entonces pasó donde la mamá, fíjate que voy en bicicleta. Volvió a pasar y le dice: mamá, voy en bicicleta y solo con una mano. Volvió a pasar y le dice: mamá, voy en bicicleta y solo con una mano y con un pie. Volvió a pasar: mamá, voy en bicicleta y con una mano y sin ningún pie. Mamá, volvió a pasar: fíjate que voy en bicicleta y sin manos y sin pie. Después volvió a pasar: mamá, voy sin pie. Cuando uno pone a atravesarse y le parece a uno que no pasa nada, e incluso cuando vamos creciendo, se nos ocurre que me decían eso para mantenerme prisionero, para quitarme la libertad, me quitaban todas las cosas agradables que hacer, y comenzamos con un cuento hasta que nos damos con la piedra y los dientes. Algo por el estilo es el castigo de Dios. Padre, pero Dios castiga, sí castiga, y tiene que castigar. Y tiene que castigar. Los castigos del Señor ciertamente son medicinales. Si el Señor no nos castigase, no le importaríamos nada. En esta misma línea de la deformación y las congestiones de ideas que andan por ahí, algunos piensan que lo más perfecto es que el papá y la mamá nunca corrija a los hijos, nunca les aplique alguna sanción, si quieren términos psicológicos, un refuerzo negativo, signo de castigo. Nunca. Incluso otros peor,
se ponen furibundos cuando en la escuela el maestro o la maestra le pone un castigo al hijo y van a que a su hijo no lo castiguen, que no lo pongan a hacer tarea especial, Hablamos del castigo, no como una venganza del que castiga sobre el castigado, sino como una corrección. Si quieren en lenguaje psicológico, me repito, como un refuerzo negativo del castigo. Y claro, el premio sería un refuerzo positivo, para que uno aprenda, no solo por los reflejos condicionados de Skinner, que es quitar la libertad, sino para que uno aprenda en todo momento que se hace el bien y se evita el mal. Por aquí anda un poquito el castigo del Señor. Y esta bellísima primera lectura que hemos escuchado, tomada del profeta Amós, que está en el momento de la coyuntura histórica del primer exilio del pueblo escogido. El primer exilio fue hacia el norte, hacia Asiria. Asiria sería la parte de la actual Siria y algo más, tocando algo de Irak. El segundo exilio fue a Babilonia. Babilonia es la parte actual del Irak. No, del primer exilio abarcó lo que nosotros llamaríamos ahorita lo que era la provincia de Samaria y la Galilea, el reino del norte. Después de Salomón el reino se dividió, reino del norte, el reino del sur, reino del norte de Israel, el reino del sur fue Judá. El primer exilio le tocó al reino del norte. El segundo exilio le tocó al que no había ido al exilio, al reino del sur, a Judá. A Judea. Pues bien, nos expresa este bellísimo palabra, no solo para aquel momento histórico, sino para nosotros. ¿Cuáles son los sentimientos de Dios para alguien que se ha portado mal y que a causa de su mal comportamiento ha cosechado, indudablemente como cosecha con creces, el mal que anduvo sembrando? Las travesuras, si quieren, que no quitan el mal efecto. Primera lectura estaba tomada del capítulo 9, del verso del 11 al 15. Aquel día renovaré la casa de David, convertida en ruinas. Taparé su brecha, levantaré sus muros, la reconstruiré como era en otros tiempos, para que entre en posesión de lo que queda de Edom y de todas las naciones donde se invocó mi nombre. Esto dice el Señor, y Él se encargará de cumplir. Lo que quiere el Señor es que nosotros estemos bien. Estemos bien. Y nosotros, desde chiquitos hasta grandes, nos empecinamos en estar mal. En otra parte del Evangelio el Señor dice, ya esta generación, ¿con qué la voy a comparar? Déjenme que me atreva a comparar a nuestra generación como el chavalito mal criado y tolerado además por los papás, por las personas mayores que quieren andar comiendo tonteritas todo el tiempo, que pasa por la pulpería y que quiere el churrito, que pasa por el otro lado y que quiere, y va comiendo de poquito en poquito cosas que no alimentan, y probablemente cuando llega la hora de almorzar no tiene hambre. Y si está en la casa y se le ocurre comer sin medida y sin control, hasta se empacha y podría enfermarse. Y entonces, ¿qué hacer? Pues poco a poco irnos educando, y la educación siempre supone un autocontrol, y si somos pequeños, con la ayuda de otro, y si somos grandes y todavía no hemos fortalecido nuestra voluntad, con la ayuda de otras personas. Padre, ¿qué está haciendo? Pues sí.
tiene incluso ya grandecito, le entra que ni siquiera quiere bañarse. Cochino. Que ni quiere bañarse y quédese, no tenés que bañar. ¿A quién se le ocurre, por la causa que sea, que ni siquiera quiere salir a la acera de su casa? Quiere decir, tenés que tomar aire, tenés que salir, tenés que arreglarte. Y viene toda la tontería, ¿y para qué me voy a arreglar? ¿Para qué me voy a bañar? ¿Para qué me voy a poner desodorante? Si no, y comenzamos a dañar incluso no solo nuestra autoestima, sino nuestra propia persona. Algunas veces tenemos que forzar, no, bañarte, arreglar. Si son las mujeres, quitate un poquito. Hay padres que dicen, pues sí. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que estemos bien. Y nos reitera y nos ha dicho de innumerables formas, habló Dios al mundo, hasta que aquí, cuando vino su Hijo único, nos habló de qué forma me tiene que seguir diciendo el Señor que me quiere. Que me quiere y no puede quererme más. Me amó hasta el extremo. Ni siquiera Él, que Dios, puede quererme más, ya me lo dio todo. Soy yo tantas veces como chavalito, chavalita malcriada, caprichosa. Voy a recordar de otra época de alguien, es que yo quiero mi muñequita Barbie, la otra no me gusta, es que tiene que ser Barbie, esas latitas que damos. Es que yo quiero que sea no sé qué, si no, no quiero. Caprichoso, digo, no solo de niños, sino algunas veces de ancianos. De ancianos. Sin quitar toda la etapa entre la niñez y la ancianidad. ¿Cuándo nos vamos a formar? ¿Y cuándo vamos a comportarnos como Dios manda? Y esto no es quitarnos la libertad, sino permitirlo, que no nos enfermemos. Cuando la mamá y el papá nos dicen que no podemos estar comiendo a todo momento, que se come en la mesa, no es para que nos muramos de hambre, sino para que tengamos una buena digestión, porque hace falta. Otra cosa, con nuestra rutina, nuestra forma de ser, que entre el desayuno y el almuerzo tiene que haber un fresquito, y entre el almuerzo y la cena tiene que haber otro fresquito. A lo mejor con algo sólido. Padre, pero ¿qué dices? Pues sí. Y si somos diabéticos o tenemos otra cosa, incluso tenemos que tener una dieta. No para torturarnos, sino para mantenernos saludables. Y nosotros nos empeñamos y nos empecinamos a decir un montón de cosas, y peor aún, si somos mal alimentados en nuestra conciencia, con siempre alguien que hace las veces de demonio tentador. Es que no te quiere, es que no te... Y cuando volvemos con nuestra cantaleta de siempre, si ya lo sé, si ya soy grande, ya sé cuidarme solo, y todas esas cosas que decimos, el platanazo está cerca. Luego, para mi vergüenza, lo recuerdo, la cantaleta la di cuando cumplí 11 años, no tengo que pedir permiso, tengo que tener la llave de aquí, todas esas cositas. Pero de vez en cuando lo volvemos a hacer. Y cuando el Señor, a través de la Iglesia, de la Sagrada Escritura, me dice cuáles son los cuidados que tengo que tener, no es para quitarme la libertad, sino para evitarme que me dé el platanazo. Algo así como los letreritos que tenemos en la carretera: baje la velocidad porque hay una curva cerrada, baje la velocidad porque va a venir cruce de camino, baje la velocidad porque hay cruces de ganado o cruces de personas. Nos avisan, baje la velocidad porque tiene una escuela cercana adelante. No es para quitarnos nuestra libertad,
sino para evitar que tengamos un accidente, que nos hagamos daño a nosotros y que le hagamos daño a otras personas. Y si hablábamos en este ejemplo de manejar, para que podamos manejar nuestra propia existencia y llegar sanos y salvos y felices a nuestro destino, que es el cielo. Primera lectura. Podrían decirse otra cosa. Tener muchísimo cuidado por los que vienen a calentarme en la cabeza, a hacer papel de demonio tentador y a decir que esas son tonterías, eso por engañarte, es que probá y vas a ver que si comienzan los drogadictos, probá y vas a ver que no te pasa nada, y así comienzan los ladrones, cállate un poquito, vas a ver que nadie te descubre, y así comienza, y así comienza. Y hay que cuidar las cosas pequeñas. Vale, si son pequeñas no tienen importancia, pero te preparas para algo mayor. Yo no puedo dejar de recordar que cuando a mí se me entierra una espina, una astillita, o me hago un cortecito pequeño, gritando uno en el dedo pulgar, si es una tonterita, pero cómo molesta, cómo incordia. Desde luego no es ni para ponerme una curita, ni para ir a un médico, mucho menos a emergencia, pero cómo molesta. Las cosas chiquitas hay que cuidarlas. Y las cosas de nuestro comportamiento, y dejen de decir, y también del dinerito, algunos dicen, son moneditas, no vale nada, que no quieran las moneditas que me las traigan a mí, las voy a ir acumulando. Total, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Y si tenemos que evitar las cosas malas, incluso las chiquitas, tenemos que procurar hacer cosas buenas, aunque sean chiquititos. Y a todo lo que hagamos tenemos que ponerle amor. Déjenme recordar aquella expresión preciosa de Santa Teresita del Niño Jesús que tenemos aquí en imagen para recordarlo. Si yo levanto del suelo un alfiler por amor a Dios, hago una cosa gratísima y tiene razón. Además, Santa Teresita es doctora de la Iglesia. Enseñanza permanente, cosa chiquita. Para los que tejen, total si es una vueltecita en una cadena. Para los que bordan, total si es una puntadita. Pero si no cuidamos la vueltecita, si no cuidamos la puntadita, nos quedamos sin bordado, nos quedamos sin tejido. Padre, ¿qué hago si me equivoco? ¿Y qué hago si meto la fealdad? Lo mismo que hacemos con nuestra propia persona. Me ensucio las manos porque toqué algo que estaba sucio, no me voy a bañar, me lavo las manos. Se me cae un algo en la camisa, en la blusa, en el pantalón, en la falda, con un poquito de agua y trapito, lo quito para que no se me manche. Si es una cosa pequeña, si es una cosa grande, ya incluso tengo que cambiarme y poner el otro para no perderlo. Lo sabemos hacer. Si lo sabemos hacer y lo hacemos, por amor de Dios, no nos dejemos pervertir la conciencia cuando se trata de las cosas que no se ven, pero que afectan. Que no se ven, pero afectan. Al fin y al cabo son actos del ser humano. En el Evangelio nos encontramos dos enseñanzas. Y de antemano en el Salmo responsorial se nos ha repetido, escuchen. Escucharé la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, perdónenme que me repita, lo que te va a decir es te quiero y ya no te puedo querer más. Ya no es posible. Pero como te quiero, ¿qué voy a querer si no es bien para vos? Y te voy diciendo las cosas peligrosas y te voy a ir ayudando para que tu camino, tu vida sea tranquila, feliz
pacífica, pero para que no tenga miedo. La única forma de lograr todo eso es siguiendo la huella de Jesucristo. ¿Hay padres que a mí me dijeron, no lo harías con tu celular porque serías muy cuidadoso del manual? Y si alguien te dice, no te atonta, vas a ver cómo se clavan los clavos con el celular y aguanta. Vos sabes el celular de martillo, lo despedazás. Hay padres, pero si eso es evidente, si se ve, pues con otras cosas que no se ven, deberían de ser evidentes, absolutamente evidentes. Y se nos ha dicho en el brevísimo artículo del verso antes del Evangelio: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Y esto qué tiene que ver con mi vida? O sigo al Señor, o sigo al diablo. ¿Quién me extraña que del seguimiento al Señor me vayan saliendo alitas y coromitas y que vaya oliendo a perfume de incienso, queriendo hablar en forma figurada, como que se fuera para niños pequeños? Pero si voy siguiendo al demonio, ¿qué me extraño sería que me vaya saliendo colita, cachito, y que vaya oliendo a azufre? Ay, pero eso no es así, estoy hablando en forma figurada. Quede raro que me vaya pareciendo cada vez más a Dios o me vaya pareciendo más al diablo y que me convierta en un diablo para los demás. Y en el Evangelio hay dos enseñanzas. Le preguntan al Señor que por qué sus discípulos no andan tristes y no andan ayunando. Y la respuesta en el fondo es que el cristianismo no es un sistema de prohibición. El cristianismo nos da la libertad y la libertad de los hijos de Dios, no cualquiera. Y el cristiano no tiene nada prohibido, siempre y cuando ame a Dios sobre todas las cosas. Y si queremos decirlo en lenguaje figurado muy bonito, tenemos que retroceder al capítulo 3 del libro del Génesis, en este diálogo bellísimo entre la mujer, que representa la debilidad del ser humano, y la serpiente, que representa al tentador. Así es que Dios les ha prohibido comer todo, y la debilidad es débil, pero no tonta. Diferente. Y la debilidad que es débil, pero se ha instruido, ha estudiado. La debilidad que es débil, digámoslo con todas las palabras, pero que ha estudiado el catecismo y conoce la doctrina, le responde: no, todo lo tengo permitido, excepto probar la diferencia que hay entre el bien y el mal. Todo lo tengo permitido, excepto comer del árbol, del fruto del bien y el mal. Porque la única forma que una persona buena conozca por experiencia qué cosa es el mal es haciendo una maldad y convertirse en malvado. Y supongo que ninguno de nosotros está tan loco como que le dijera: no toques eso porque es veneno. Y alguien que diga: déjame probar a ver si es veneno, y si me enveneno, y si me muero, entonces sí. Padre, pero eso es de sentido común. De sentido común es lo que nos dice el Señor. Y viene el engaño. No vas a morir, te vas a hacer como Dios, conocedores del bien y del mal, y viene a caer, y cae la debilidad y arrastra a la fortaleza. Capítulo 3 del libro de Génesis. Y nos sigue pasando igual. Así opera toda tentación. No seas tonto, no seas tonto. ¿Cómo le vas a hacer caso a tu papá? Ya cumpliste tantos años.
¿Cómo le vas a pedir permiso para ir a la fiesta? ¿Y cómo le vas a decir con quién vas a andar? Tu libertad y te comen el coco. Si no vas a hacer nada malo, ¿qué importa que tu papá, tu mamá sepa dónde vas a estar, con quién vas a estar, ya que ahora vas a regresar? Ay, es que me da pena esperarme en la esquina, esperarme, buscarme un hotel. Si vas a ir con otra persona, ¿por qué no vayas a tu casa, si sos mujer, y te recogen en tu casa? Que tu papá, que tu mamá le va a decir que me la cuides, ni modo que querrás que te descuide. Y si no pensás portarte mal, ¿qué importa que vaya una tercera persona? Lo que nosotros llamamos antes de chaperón, para que su presencia hasta te quite los malos pensamientos. Si no pasa nada, si no, es como una seguridad sobre el seguro. Por eso cuando te subís a una lancha o un barco, una lancha, las normas dicen que tenés que poner un salvavidas, no porque se va a hundir la lancha, sino para evitar que, y menos mal, y Dios quiere que no se hunda. ¿Por qué? Y el Señor le dice, ¿cómo van a hacer estar tristes si está presente el novio? Caramba. Si estamos con el Señor, ¿cómo vamos a andar? Y además, el cristianismo no es un sistema de prohibiciones ni es para marcar a la gente. Que hagamos la pataleadita que no me dejaron comer el helado que quiero comer antes de la comida. Es otra cosa. De la comida está preparada. Cuando perdamos al Señor, entonces ya tenemos que ser con penitencia, con actos de reparación por las sanganadas que hicimos para compensar, para reparar el mal. Y la vergüenza que traicioné al amor de los amores. En la segunda parte del Evangelio, no te obsequies, no te empecines en reparar cosas que no tienen reparación. Y no se pueden juntar dos elementos. El Señor recurre a dos ejemplos muy caseros. El de la tela. A una tela antigua no se le puede reparar poniéndole un parche de tela nueva. Está hablando de cuando las telas no eran sanitarizadas. Porque si no, cuando se lave, va a encoger lo nuevo y va a deshacer el otro. No se puede hacer. Nosotros no tenemos la cultura del vino y cómo se guarda el vino. Los odres son de barro cocido. Si el odre es antiguo, le ponemos un vino nuevo, hace algo de extraño. Y se echa a perder los dos. La realidad es nueva. Y la realidad nueva, siempre nueva, va a ser el cristianismo. Sí. ¿Para qué está diciendo? El cristianismo que te pone de relieve, que te transmite la libertad de los hijos de Dios. Es decir, la misma libertad que tiene Dios. El cristianismo que te dice que tu forma de comportarte con los demás es de amor. Y el que ama excluye espontáneamente la sanganada, la sinvergüenzada, la corrupción, todo lo demás. Si ama. No va a decir porque te quiero, te voy a robar, porque te quiero, te voy a maltratar, porque... Y podríamos hacerle pasar lo mismo. La novedad del mundo es el amor.
siempre nuevo. Me dejan de decir, en nuestro diseño, si quieren, genético, nosotros salimos del infinito amor de Dios y estamos destinados a llegar a la plenitud del amor, viendo a Dios cara a cara, tal como es en el cielo. Y desde mi origen, en el pensamiento infinito de Dios de amor, y en este mi destino también infinito, mientras tanto, aprender a conocer y amar a Dios y al prójimo como Cristo nos enseña en el Evangelio. Parece muy bonito, muy abstracto, digamos de otra forma, evitando el mal y haciendo el bien. Y el mayor bien que le podemos hacer a una persona es quererlo. Quererlo. Padre, ¿qué está diciendo? Pues sí. Pues, el que quiere a una persona no anda hablando mal de la espalda, no anda intentando quitarle sus cosas, no anda intentando darle un sablazo, no, sino que procura el bien de la persona amada. Para esto parece muy sencillo, las cosas sencillas, como la sencillez de la vida, son muchas veces las más complicadas, porque está siempre en todo. Padre, ¿qué dice? Aquello que decimos en lógica, que los conceptos más simples tienen mayor extensión, pero la comprensión es más difícil. Y entonces, ¿qué hacer? Vivir la aventura del amor. Pero no vivirlo aislado, porque no de la mano de nuestro ángel de la guarda, de todos los signos de carretera que nos deja el Señor, y vivir y compartir, celebrar este amor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.